Ajá. ¿Dónde está? ¿Por qué no se está viendo? Mm. ¿Pueden ver ya la pantalla, chicos? Oh, Inge. Qué raro. Vamos a cerrar estas otras. No entiendo por qué no se puede abrir esta pantalla. Si está ahí. ¿Me confirman, por favor, si ahora la pueden ver? Ahora se puede ver, Inge. Gracias, chicos. Ahora sí vamos a empezar súper tarde la clase. Hemos aprovechado el tiempo en vista que eran pocos. Les he pedido por eso que hagan el resumen del artículo. Sí, vamos a comentarlo en unos minutos más. Entonces vamos a continuar con el tema. Habíamos estado viendo las líneas de transmisión, ¿no? Y los tipos de elementos que se utilizan para hacer la conectividad de ese tipo de líneas. Habíamos visto en la anterior clase los aisladores, ¿no? Que tienen la función principal de sujetar los conductores a torre, y los tipos de aisladores que habíamos dicho de vidrio, porcelana o de plástico, en función a el ambiente donde se vaya a conectar, al tipo de tensión del cable o del conductor que se tenga que instalar, vamos a cambiar el valor de o el tipo de aisladores. Entramos entonces a lo que son las torres. Las torres son el soporte o base que sujetan los conductores eléctricos. Están en contacto con el medio ambiente junto con los conductores eléctricos, lo cual implica que son vulnerables a las consecuencias del clima, al calor extremo, al río, lluvia, nieve, tormentas, hasta sismos o terremotos, ¿no? El diseño de una torre de transmisión debe cumplir con ciertas especificaciones que tienen por objeto tipificar y establecer los requerimientos mínimos para un funcionamiento óptimo. Cuando pensamos en diseñar una torre de transmisión, debemos considerar la tensión nominal del conductor, el voltaje que se va a transmitir, que puede ir en muchos casos desde los 60 kilovoltios hasta los 400 kilovoltios, ¿no? Ya habíamos hablado en Bolivia, tenemos las líneas de 500 kV. En el dimensionamiento eléctrico de la estructura, debemos considerar diferentes factores que se tienen que dimensionar al momento de considerar una torre. La utilización eléctrica de la estructura, el uso mecánico de la estructura, la velocidad regional del viento para un periodo en un retorno de 50 años, habíamos dicho ya en la anterior clase, que cuando se diseña una línea de transmisión, se hace un trazo de una red, ¿no? Entonces el periodo estimado para que esa línea funcione
tendría que ser por lo menos de unos entre 30 a 50 años. Debemos considerar la temperatura máxima del diseño, en función a la zona también, lógicamente, el ángulo del blindaje, el ángulo de salida del cable en la estructura, con respecto al punto de sujeción y a la altura sobre el nivel del mar, donde se vaya a instalar, a conectar, a emplazar la torre en cuestión. Las consideraciones más importantes cuando hablamos de un diseño para una torre de transmisión implican seguir normativas, ¿no? Que es uno de los aspectos importantes, pero dentro de los aspectos más generales, decimos, número 1, el cumplimiento de las distancias mínimas eléctricas de fase a tierra. 2, la longitud del conjunto de aisladores con sus herrajes. 3, la longitud de los conductores de fase contra cualquier parte metálica de la estructura. Y 4, las distancias eléctricas para condiciones atmosféricas que se esperan en cuanto a las diferentes condiciones de servicio se vayan a tratar. Entonces, aparte de seguir en estas consideraciones de diseño, la normativa, ¿no es cierto? Normativa que puede ser o puede estar en función a las normas eléctricas, ¿sí? Podemos tener normativa con relación a el país, normativa con relación a la región, normativa propia de la empresa transmisora, ¿sí? Entonces, todos estos elementos deben considerarse, además de los básicos que están enumerados en estos 4 elementos, ¿sí? Si vemos una torre, podemos encontrar elementos fáciles de diferenciar, ¿no? Como por ejemplo, la localización de una estructura, ¿no? La localización de las estructuras. En este punto se debe considerar la hipótesis de carga, ¿no? Que esta torre debe soportar los cables. Habíamos dicho que los cables son de alta tensión. Para llevar alta tensión, entonces estamos hablando de conductores bastante robustos. Por eso nos habla de la carga en el punto. El cálculo de las flechas y las tensiones, ¿no? Cuando estamos colgando un cable, un conductor, hay una tensión, un peso propio del mismo cable que tiende a hacernos un arco, ¿no? Entonces se debe calcular eso para el momento de armar las estructuras y los brazos. Así también como la distancia entre las estructuras. En un punto 2, también vemos el sistema de amortiguamiento. El sistema de amortiguamiento es necesario en cada uno de los claros efectivos a lo largo de la línea de transmisión. ¿Para qué? Evitar daños, ¿no? El amortiguamiento es para evitar daños entre los cables conductores y los cables de guarda con fibras ópticas por efecto de las vibraciones de eólicas. Esto quiere decir el viento a una altura tan alta como la de las torres, ¿no? En función del voltaje que se vayan a emplear, va a permitir, o va, mejor dicho, va a ocasionar que existan vibraciones propias, ¿no? Entonces, este sistema de amortiguamiento tiene por objeto evitar también que esas vibraciones hagan que produzcan un choque entre conductores, ¿no? Toda torre debe tener señalización especial. Debe decirnos de cuánto voltaje es, qué altura, tipo de conductores, a quién pertenece. Entonces, dice, se refiere a todos aquellos señalamientos que aplican cuando hay cruce con líneas de transmisión, cruce con vías férreas, carreteras, caminos o calles, zonas de huertos, cafetales, cultivos de caño, ¿no? Zonas inundables, navegables, cruces identificados como zonas de vestigios arqueológicos, etc. Recuerden que cuando se emplaza una línea, cuando nosotros ponemos una torre en un diseño, ¿no es cierto? Entonces, no todo el camino
es público, no toda el área, la región donde se emplazan estas torres es de uso público del Estado o de las empresas. Entonces hay algo que se conoce como derecho de vía, ¿no? Entonces las empresas, tanto la transmisora o la distribuidora, para plantar sus torres, piden un derecho de vía y pagan por el derecho de esa tierra, de ese pedazo de tierra, a los comunarios, a los dueños de esas parcelas, ¿no? Para que la línea pueda atravesar, porque lógicamente está impidiendo o está entrando, por ejemplo, a zonas de cultivos, está atravesando carreteras en algunos casos, en cruce de vías, ¿no? Entonces, por todos esos detalles, debe haber señalización y en cuestión de terreno, se paga lo que es el derecho de vía. Sistema de tierras, ¿no? Otro elemento importante que es visible en una torre es el sistema de tierras, que nos permite aterrizar las estructuras de las líneas de transmisión y proteger contra tensiones generadas por la inducción de otras líneas cercanas. Por la ley de fuerza y la ley de inducción, ¿no es cierto? Siempre que se tenga un conductor, vamos a cambiar de color, por donde circula una corriente, alrededor del conductor se genera, por la ley de la mano derecha, una inducción, ¿no es cierto? Entonces, esta inducción, nosotros aquí tenemos varios cables, ¿no es cierto? Varios conductores, entonces puede generar una interrupción entre ellos. Para eso, estos sistemas de tierra, además, ¿no? Protegen contra estas tensiones generadas por la inducción y contra descargas atmosféricas. Muchas torres, ¿no? Deben en función a la zona donde estén instaladas, trópicos, lugares donde hay mucha tormenta, deben considerar y tener mucho cuidado con el tema de descargas, ¿no? Para evitar que tengamos un corte en nuestra línea. Conductores. Estamos en el tercer punto de las líneas de transmisión. Hemos visto aisladores, hemos visto torres. Otro elemento básico son los conductores eléctricos. ¿Qué son los conductores eléctricos? Son el medio por el cual la potencia eléctrica es transportada de un lugar a otro, ¿no? Y el valor de estos conductores depende del voltaje. Un conductor es cualquier elemento que puede trasladar una corriente eléctrica cuando se aplica una diferencia de potencial o voltaje entre sus extremos. Esta propiedad física está presente principalmente en los metales y se llama conductividad. Los tipos de conductores eléctricos y su grosor en cuanto al voltaje se mide por la conductividad eléctrica que vaya a tener cada uno de ellos. Los materiales utilizados para conducir la corriente eléctrica son, en orden de importancia, cobre, aluminio y acero. La elección del material del conductor a utilizar en una línea de transmisión no solo depende de las propiedades eléctricas que va a tener cada uno de estos elementos, sino también de la mayor conductividad. Lo que queremos al momento de transportar energía es evitar en lo posible tener pérdidas, ¿no? Por lo tanto, debemos considerar el valor de la conductividad de estos cables conductores, de cualquiera de estos tipos, ¿no? Ya sabemos que en función al precio, que es un elemento importante cuando se hace el diseño de una línea, es que vamos a optar por un material u otro. También últimamente se están emplazando la transmisión de energía a través de fibra óptica, ¿no? Lo más usado generalmente es el cobre, por el valor, ¿no? El costo del cobre en relación con el hierro o el acero es mucho más económico, mucho más barato, y además en peso también es mucho más liviano, ¿no? Todos los factores deben ser considerados al momento de trabajar con los conductores, tanto como sus propiedades mecánicas, ¿no? El peso, hablábamos que en las torres, cuando ponemos un conductor, debemos considerar la carga, el peso de los conductores, aisladores, de todo elemento que vaya a contener la torre para soportarlos.
Entonces, cuando hace viento, habíamos dicho que podemos tener una oscilación, por lo tanto debemos considerar en ese punto las propiedades mecánicas del conductor. Observar que las conexiones sean lo más limpias posible, ¿no? El mantenimiento a las torres, a las líneas, resistencia a la corrosión. Los conductores están expuestos a la humedad, al frío, a la lluvia, entonces ese es un elemento que hay que considerar al momento de hacer el mantenimiento en las líneas de transmisión o cualquier otro elemento climatológico que pueda afectar a las torres y a todos los componentes que la conforman. Los sistemas eléctricos de potencia iniciaron con el cobre porque es el material mayormente utilizado, hemos dicho por el precio, también por el peso, ¿sí? Los sistemas de transmisión están ubicados entre las grandes centrales de generación eléctrica, debido a que transmiten altos voltajes, ¿no? Obligan a transportar grandes bloques energéticos generados a través de grandes distancias, de manera que lleguen a los centros de consumo. ¿Cuáles son las ventajas principales al transportar la energía por estos conductores? Es que la parte del sistema de potencia que transporta los grandes bloques de energía desde los centros de generación hasta los puntos del sistema, hasta las subestaciones de transformación entre alto voltaje a medio voltaje. Otro elemento, otra ventaja de estos sistemas es que nos van a permitir interconectar las diferentes centrales y o diferentes sistemas de potencia. Permiten producir energía en forma más económica. Disminuyen la capacidad de reserva y de reserva rodante. Las líneas de transmisión permiten mejorar la confiabilidad del sistema. Habíamos hablado incluso de la necesidad de que las redes de las líneas de transmisión tengan una tipología diferente, no sean una tipo estrella, sino considerar una tipo anillo. Y habíamos visto en el mapa de Bolivia donde teníamos una red en tipo anillo, ¿no? Por lo tanto, si vemos el gráfico, entonces tenemos la estación generadora, una planta de cualquiera de las fuentes, que use cualquiera de las fuentes que hemos revisado, las renovables o no renovables. Esta planta que genera gran cantidad de energía, que es el objetivo, va a transportar esa energía a los transformadores, de ahí a las torres, que es el elemento que estamos viendo, a gran cantidad de voltaje, cientos de miles de voltios, dice, y de ahí vamos a ir haciendo la retransformación a los transformadores de reducción para ir a los diferentes consumidores, ya sean industriales o más adelante cuando veamos los residenciales, ¿no? Entonces, acá vemos el sistema de transmisión con los cables. La etapa de transmisión. En la etapa de transmisión se transportan grandes cantidades de energía eléctrica. Eso es algo que debe quedarnos bastante claro para diferenciar de una empresa o una línea de transmisión con una línea de distribución. ¿Alguna consulta, alguna pregunta con respecto a las redes de transmisión? Si no, continuamos. Ok. Redes de distribución. Las redes de distribución son las redes que van a permitir entregar la energía generada por las grandes centrales, transportada por las líneas de transmisión y entregadas al usuario final, que son los consumidores, que somos cada uno de los que estamos en nuestras casas, en las fábricas, en las industrias, ¿no? Entonces, la red de distribución es aquella que va desde una subestación de distribución, donde se ha reducido el valor del voltaje que se transmitía, hasta los usuarios finales, ¿no? Hasta las casitas, por dar un ejemplo. Los encargados de estas redes son operadores de los sistemas de distribución, quienes deben garantizar el suministro eléctrico a todos los usuarios de la red. El proceso de distribución puede ser en media,
o en baja tensión, dependiendo cómo se ha diseñado la distribución en una zona, en una ciudad, en una comunidad. La diferencia entre estas dos está en el nombre, ¿no? Es el valor de tensión que va a tener cada una de ellas, y este valor de tensión es diferente en los países, en las regiones donde se va a ir trabajando. La etapa de media tensión ocurre en la salida de la subestación de distribución al circuito primario, donde están los transformadores del poste, ¿no? Entonces, si ustedes van por las calles y observan los postes, vamos a ver algunos transformadores donde se hace a los que se les llama el circuito primario, donde podemos hacer esta conversión de media tensión. O a los usuarios que se alimentan directamente en medio voltaje por los niveles de potencia, todas las que son industrias, ¿no? Empresas que requieren alto voltaje, bueno, no alto, medio voltaje, tienen una conectividad directa, ¿no? La subestación de distribución es el enlace entre los sistemas de transmisión de potencia, perdón, y los sistemas de distribución. Los componentes principales en estas subestaciones son los interruptores, los transformadores, que son los reductores, las barras de conexión, donde se divide la potencia a través de múltiples alimentadores, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa en la red de baja tensión? La etapa de baja tensión. Tensión que se encuentra después del circuito secundario, donde están los transformadores de poste o de distribución y de donde se alimentan a los residenciales, ¿no? Fíjense la diferencia. En media tensión tenemos la distribución hasta el poste, al transformador de poste, pero en media y generalmente a las empresas, y a partir de ahí nos vamos a baja, a lo que llamamos circuito secundario, para irnos a los usuarios residenciales. En esta alimentación puede ser de una sola fase y contamos con voltajes variados en función de la región, ¿no? 127 voltios en algunos casos, o en dos fases con 220 voltios. Y el tipo de configuración que se vaya a usar, delta, estrella, etcétera, de acuerdo al diseño de la zona. Los sistemas de distribución de potencia usualmente utilizan topologías radiales, que consisten en la alimentación de potencia por un solo extremo. El flujo de energía hacia el usuario tiene siempre una sola fuente, parecido a las ramas de un árbol. Esta tipología tiene la ventaja de ser simple a la falta de la garantía del servicio a los usuarios. Es decir, esto es como un árbol, habíamos dicho, ¿no? Entonces, tenemos un corte en este punto y todas las casitas que estaban alimentadas, después están sin energía, ¿no? Actualmente los sistemas de distribución de potencia están siendo sujetos a muchos cambios que incluyen la utilización de dispositivos inteligentes. Hablábamos de generación distribuida, hablamos de ciudades inteligentes, ¿no? Hablamos de redes inteligentes. Y para esto hemos dicho que la comunicación entre el usuario y los controladores debe ser de ida y vuelta. Es decir, nosotros debemos poder generar y enviar energía en algún caso, como lo vimos con generación distribuida, y es lo que convierte a una región, a una ciudad, a una comunidad de ciudad inteligente, porque puede tener el control, ¿no? La revisión, el monitoreo en tiempo real de lo que está sucediendo en cuanto a energía, que es el tema que estamos abordando en este momento, ¿no? Los sistemas de distribución pueden dividirse en 6 partes, las más importantes. Número 1, los circuitos de subtransmisión, que abarcan desde la fuente de potencia, que son o pueden ser las subestaciones de reducción, ¿no? Que son las subestaciones de distribución localizadas en el área de carga, y son circuitos radiales que conectan una sola fuente o circuitos en anillo que conectan a más de una fuente.
2. La subestación de distribución. Recibe la potencia de los circuitos de subtransmisión y procesa con el objetivo de reducir el voltaje, ¿no? Entonces aquí nos llega de alta tensión, ¿no? De la red de transmisión. Distribuimos a un transformador. De ese transformador podemos ir a una subestación de distribución para reducir aún más el voltaje. Cada subestación da servicio a su propia área de carga. La subestación de distribución consiste en uno o más bancos de transformadores de potencia que van a regular el voltaje de envío hacia los seccionadores. Punto 3, el alimentador primario. Trifásico, que proviene del lado de bajo voltaje de la subestación y se dirige al área de carga. La potencia de los alimentadores primarios puede ir de 2 hasta los 10 megavolts ampere y depende principalmente del voltaje de distribución, ¿no? Esto va ligado o va junto con el diseño de la red, de la ciudad, la comunidad, el lugar donde vayamos a querer distribuir la energía. Punto 4. Los transformadores de distribución enlazan a los alimentadores primarios con los secundarios. Cada transformador de distribución reduce el voltaje del alimentador primario y provee de energía al consumidor a través del secundario. Estos transformadores de poste también alcanzan potencias de 300 kilovolts ampere, mientras que los subterráneos, cuando hablemos de una línea de distribución subterránea, por ejemplo, por darles una idea, ahora en Bolivia, en una de sus ciudades, que es Cochabamba, han propuesto como ley municipal que no hayan cables aéreos, entonces que todas las conexiones sean subterráneas. Por lo tanto, la red de distribución en esa ciudad debe considerar que estos transformadores de distribución deben ser reemplazados, cambiados por nuevas tensiones, ¿no? Existen usuarios que se alimentan directamente a través de los alimentadores primarios y pueden ser subestaciones. Quinto elemento, el alimentador secundario, que proviene del lado del transformador de distribución y se dirige a un solo consumidor. A un consumidor, perdón, no uno solo, a un consumidor específico. Y finalmente las conexiones de servicio, que son las que van desde el poste, que está cercano a las casas, la acometida y los medidores. Estos medidores que cuando hablemos de generación distribuida, nuevamente de ciudades inteligentes, redes inteligentes, deben ser medidores digitales, de hecho, electrónicos, de ida y vuelta, que trabajen en tiempo real, ¿sí? Ya sean monofásicos o trifásicos, es decir, para industrias o para domicilios. Aquí tenemos un poco más sobre el tema de la red de distribución. Vamos a tocar los elementos más importantes, como que la efectividad del sistema de distribución se mide en términos de regulación de voltaje. Esta flexibilidad permite mantener la capacidad del sistema cerca de los requerimientos reales de carga. ¿Cuál es la carga? Cuando se hace un diseño de una red de distribución, se debe considerar cuántos, ¿no? El número de usuarios que se debe atender. Por lo tanto, ese transformador va a considerar esa carga. Y la flexibilidad será un más o menos un porcentaje que pueda ampliarse y de ahí que tengamos que hacer un nuevo diseño con un nuevo transformador de alimentación para los siguientes usuarios que pidan el servicio. El costo de distribución de la electricidad es un factor importante al momento de suministrar energía, porque en realidad cuando una planta de generación trabaja y genera energía, ¿cómo se paga esa energía? Es a través del suministro de energía que le llega al usuario final, ¿no? Entonces es toda una cadena que debe ir reportando gastos y pagos que se han visto
cobrados, si quieren, o que se ven reflejados en el importe de las facturas, ¿no? El problema de la distribución de energía eléctrica radica en diseñar, construir, operar y mantener, elemento importante, el mantenimiento de las redes, el sistema de distribución para abastecer un servicio eléctrico adecuado, además al menor costo. Y esto considerando las diferentes topografías, densidades de carga y condiciones locales que se vaya a tener en un área de diseño. Por lo tanto, si unimos este gráfico con el de transmisión, ¿no? Teníamos las líneas, las torres, aquí estamos uniendo con las redes de transmisión y vamos a la subestación de distribución, el transformador reductor, las industrias, los consumidores comerciales, hasta los residenciales y los puntos finales, ¿no? Entonces, si unimos esto con el gráfico, permítanme, voy a retroceder un poco con este gráfico que es la parte de transmisión desde la generación. Entonces tenemos un diseño completo de la red, ¿ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ok, entonces, cuando se considera el diseño, ya sea en alta tensión, media tensión, baja tensión, hay un elemento que es importante y que ustedes lo conocen. Y para los que no lo conocen, ahora se los vamos a explicar un poco. Es el considerado diagrama unifilar. El diagrama unifilar es la representación gráfica de ese diseño de red y todos los elementos que conforman una red, ya sea en transmisión o en distribución. El diagrama unifilar representa un sistema, ya sea trifásico o monofásico, la instalación eléctrica, nos muestra la distribución de potencia y todos los elementos o detalles funcionales esenciales. Los diagramas unifilares permiten simplificar el análisis de los circuitos eléctricos para hacer estudios como flujos de potencia, para balancear el sistema eléctrico, para revisar los voltajes, corrientes, impedancias, las cargas, y se representan, ¿no? Como son gráficos, se representan mediante símbolos, que son símbolos estandarizados, que me permiten verificar la presencia de transformadores, de dispositivos de protección, capacitores, reactores, interruptores, barras de contacto y cualquier otro elemento eléctrico que forme o que vaya a formar parte del diseño. Es importante mencionar que no existe una simbología mundialmente aceptada, pero el diagrama unifilar utiliza generalmente un conductor o línea en vez de representar cada una de las fases. Y este conductor, en función a el carimbo que vaya a especificar el diagrama unifilar, nos dice de cuántas fases se está utilizando, el valor del conductor, etc. El diagrama unifilar es un tipo de diagrama de bloques que nos muestra las conexiones. No representan el tamaño físico o la ubicación del equipo. Lo que nos interesa es conocer las partes de la red. Tiene una estructura de árbol, aunque no es la única, y como norma general, los diagramas unifilares se dibujan siguiendo el sentido de la energía, de arriba hacia abajo. Esta es una consideración importante. Por arriba los puntos de interconexión con la red y por abajo los consumidores finales. El diagrama unifilar es conocido como el plano eléctrico, que identifica y suministra información de los componentes, ¿no? Un buen diseño de un sistema eléctrico implica menor mantenimiento, menos paros programados, ahorro y consumo más eficiente, ¿no? Entonces, el diagrama unifilar nos puede permitir de forma gráfica y visual observar estos tres elementos: mantenimientos, ahorro y consumo. Vamos a ver un videíto sobre todo lo que hemos
trabajado ahora. Denme un minutito. Es un video cortito. Es bastante didáctico, por eso es que se los voy a poner para que puedan observarlo. Denme un minuto. Me dicen si pueden ver la pantalla. Es un video que dura aproximadamente 5 minutos. Entonces, ¿me dicen si pueden ver la pantalla, chicos? ¿Se ve la pantalla? Se ve, Inge. De los sistemas eléctricos de potencia, qué son y qué elementos lo componen. Este conocimiento es fundamental porque si vamos a empezar con números y cálculos sin saber de qué, no tiene gracia aprender. La central de generación es donde inicia todo el proceso de transformación de diferentes tipos de energía eléctrica. En la Tierra se encuentran diferentes fuentes de energía en el agua, el aire, el sol, combustibles fósiles, en fin, la lista no es extensa, pero hay diferentes fuentes de donde escoger. La generación de energía por medio de fuentes hídricas es el más utilizado y convencional en todo el mundo, y para eso están las centrales de generación hidroeléctricas. Otras convencionales son las plantas de generación térmica y nuclear. Bien, acá tenemos un primer elemento del sistema de potencia, el generador. Por medio de esta máquina se convierte la energía mecánica en eléctrica. Esta energía se genera una tensión que está en el orden de los 13.800 voltios o 13,8 kilovoltios, y asociada a una central debe haber una subestación de transmisión, y el siguiente elemento es el transformador. Tengan en cuenta que hay elementos que conforman el sistema de potencia. En un sistema hay protecciones, elementos de medición y control. Bueno, para que vayan mirando por sus cuentas. En este transformador de la central de generación se elevan los valores de tensión a una tensión muy alta, que está entre los aproximadamente 230 kilovoltios a 500 kilovoltios, y depende de la región. Estos valores cambian más o menos entre esos valores, pero es para hacernos a una idea. Debe ser así porque entre más tensión la corriente es más pequeña y los conductores dependen entre algunos factores de la corriente para calcular su calibre, y es más económico trabajar con corrientes pequeñas por esta razón. Tarea: ¿cuál es el nivel más alto de tensión en sus países? Dejar un comentario. Si no lo dejan, no hago más videos de este curso. Se tenía que decir y se dijo. Bueno, igual voy a seguir haciendo videos. ¿Cuál es el símbolo del generador? Respuesta al final del video. Entre las torres de transmisión tenemos las líneas de transmisión para interconectar centros de transformación desde la subestación de transmisión hasta la subestación de distribución, donde encontramos otro transformador para reducir los niveles de tensión a valores adecuados para distribuir por el centro urbano, y están entre 11,4 kilovoltios a 115.000 kilovoltios. Teniendo en cuenta el destino siguiente, como puede ser otra subestación, de forma general, esos son los valores. Hay valores intermedios en media, alta y extra alta tensión para que los busquen y tengan presentes. Hay subestaciones que tienen más de un patio asociado a una empresa diferente y trabajan con diferentes niveles de tensión para la misma subestación. Después encontramos un transformador reductor de alta a media tensión, y con ello ya podemos distribuir la energía por las líneas de distribución hasta llegar a otra subestación. Puede ser de diferentes tipos: pedestal, subterránea, aérea, que es la que generalmente vemos cerca del usuario final. Estos transformadores son elementos de potencia que vamos a analizar junto al generador y líneas de transmisión de los elementos que componen el sistema eléctrico de potencia. Y tenemos de nuevo líneas de distribución para conectar con un último transformador, que es el transformador de distribución para el usuario final, que son todas las cargas del sistema, industrias, motores, nuestros hogares, con tensiones entre 110 a 120 voltios hasta 440 voltios. Estas líneas de distribución tienen otros tipos de soporte que están regulados bajo normatividad de cada país. Estas estructuras son de madera en muchas regiones rurales y de concreto en las ciudades. Y si poseen una subestación aérea, es decir, un transformador, dependen de la potencia y peso del mismo para la instalación y elección del soporte o poste. Los componentes que se necesitan para la generación, transmisión y distribución de un sistema de energía eléctrica forman un complejo sistema llamado sistema eléctrico de potencia, ICOT,
notar, y lo define en uno de sus textos, como la rama de la ingeniería eléctrica que estudia en profundidad su diseño, operación, mantenimiento y análisis. Llegamos a la última transformación de niveles de tensión, otro transformador reductor. Y como ejemplo, tomamos la subestación aérea. De ahí se distribuye a otras subestaciones del mismo tipo o directamente al usuario final. La energía eléctrica en la actualidad y desde hace muchos años se ha convertido en una componente fundamental para la humanidad, en el sector industrial y en general para todos los habitantes. La energía eléctrica puede ser generada en grandes cantidades y se puede transmitir a largas distancias. Es un negocio rentable, así que vamos a aprender a iniciar nuestra propia central. Bueno, no tanto. A saber cómo funcionan algunos elementos para empezar. ¿Debería ser gratis la energía eléctrica como lo quería Nikola Tesla? A ver qué piensan. Él mirando cómo pagamos el kilovatio hora, impuestos de generación, transmisión, distribución, todo. En el video anterior, la respuesta a la pregunta de cultura general para nosotros era la A, B, C y D. Si se dan cuenta, la A y la B son iguales, solo se expresan en términos de frecuencia y periodo. Al resolver esas operaciones obtenemos la C, y la D es igual a la C, así que todas son correctas. Ahí al lado la expresión que debemos reemplazar. Si fueron sus respuestas, están muy bien. Está de la pregunta de este video que todos están potencia desde la generación, transmisión y distribución de energía, pasando por la transformación de los niveles de tensión, elevando a grandes valores para transmitir y reduciendo a niveles adecuados para distribuir. En resumen, los elementos que vamos a analizar primordialmente son el generador, el transformador y las líneas de transmisión de energía eléctrica. A ver, chicos, ¿por qué he buscado o he pensado en ponerles este video que les decía desde al inicio? Es bastante didáctico por la forma en la que les va mostrando cómo se van uniendo los diferentes elementos que hemos visto en la teoría hace unos minutos, ¿no? Las redes de distribución, de transmisión. Tenemos a la planta, los aerogeneradores y los valores que se utilizan en las diferentes líneas. Fíjense que aquí nos hablan, ¿se ve el puntito, chicos? Se ve una línea de 500 kV, ¿no? Se ve la tensión a la que se transforma después de las líneas de alta tensión de 500 o de 230 a 115 o a 37.5. Entonces esta es una subestación eléctrica reductora de transformación. De ahí parten las líneas de distribución, ¿no? Entonces aquí tenemos un poco más de detalle de los voltajes. Por eso es que quería compartirles este video que está en la presentación y van a poder verlo a detalle si alguno considera o quiere continuar o repetir la presentación, ¿sí? Entonces volvemos al análisis de la materia como tal, ¿no? Por lo tanto, hemos dicho que la red eléctrica podremos dividirla en la transmisión o en la distribución, ¿no? Considerando los elementos como la subestación, las líneas de alta tensión, el centro de reparto, las líneas en media tensión, los centros de transformación y las líneas en baja tensión. Cuando vayamos, o siempre que se va cambiando de tensión, ¿no? Un voltaje, otro voltaje, otro voltaje, tenemos centros de transformación. ¿Y cuáles son estos centros de transformación? Pueden ser las subestaciones o directamente los transformadores de transformación, ¿no? El concepto o el objeto de un transformador es cambiar, ya sea subir o reducir el valor de voltaje en cuanto a la relación de entrada-salida, ¿no? Entonces tenemos la línea de transmisión, torre de transmisión, subestación de distribución, red de distribución, sistema eléctrico, generación, transporte, distribución, ¿sí? El diagrama unifilar que habíamos dicho que es la representación gráfica, el mapa, el plano, donde podemos ver el comportamiento de una red. Entonces aquí vemos uno, donde tenemos la representación simbólica de una planta de generación. Tenemos un transformador con sus barras
el nodo de distribución, línea 1, línea 2, redistribución, valores de carga, otra estación de transformación, porque tenemos otro punto de generación para cerrar un tipo de sistema, ¿no? Los diagramas o los símbolos del diagrama unifilar genéricos, un círculo, máquina o armadura, las dos espirales paralelas que representan un transformador, 3 espirales, un transformador de 3 devanados, interruptor de potencia, conexión delta trifásica, conexión estrella trifásica con neutro flotante, aquí tenemos con neutro aterrado, transformador de corriente, transformador de potencial y muchos otros que se pueden identificar, ¿no? Entonces aquí tenemos ahora con los símbolos y las líneas en el diagrama unifilar, la generación, la subestación con los dos círculos conectados, interconectados o entrelazados, las redes de distribución, y los tipos de red que se utilizan en estos diagramas pueden ser radial. El sistema radial es el con menos confiabilidad en el sistema, pero el más económico. ¿Por qué? Porque un sistema radial, las cargas tienen una sola alimentación, de manera que si tenemos alguna falla, entonces hay una interrupción en el suministro. En un sistema radial es aquel que presenta un solo camino. La ventaja es que los arreglos radiales son simples y económicos. Es sencillo de instalar y su operación resulta económica. Desventaja: ante una falla en la alimentación, dejamos sin servicio a los clientes. El arreglo radial es el más usado para todo lo que se considera cargas ligeras y áreas de carga de densidad media, ¿no? Sistema en tipo anillo, de los recomendables. ¿Por qué? Porque tiene mayor confiabilidad, pero es más costoso por el tema de la redundancia. Un sistema en anillo tiene una doble alimentación y puede interrumpirse una de ellas sin causar problema a la otra. Entonces tenemos generación por un lado o generación por el otro lado, A o B. El sistema en anillo es más costoso debido a que requiere más equipo. Los seccionadores se deben colocar adecuadamente dentro de la red para que si salta, o se corta uno de los generadores, si salta uno de los interruptores, se accione el otro. Una característica que se puede considerar es que dan un buen servicio, pero a alto costo. Y para proporcionar el servicio a los llamados clientes críticos, se puede adoptar una combinación de los llamados sistemas en malla y radial. Y el sistema tipo red para las ciudades inteligentes, ¿no? Este es uno de los mejores ejemplos a trabajar, el sistema tipo red, que ofrece mayor confiabilidad, pero el costo se incrementa mucho más que en el tipo anillo, porque en este tipo de sistema se aumenta el número de interconexiones y en consecuencia la seguridad del sistema, ¿no? Entonces ya no solamente tenemos un punto de generación, sino podemos tener 1, 2 o 3 puntos de interconexión y de seguridad. Este sistema mallado está diseñado para proporcionar un servicio confiable en áreas de alta densidad de carga, tales como los centros de ciudad, áreas bancarias, comerciales, autoservicio, donde no puede fallar la red, porque si falla la red tenemos un fallo en el sistema, podemos provocar en el área bancaria, ¿no? En lo que son la base de datos. Por lo tanto, tenemos estos 3 sistemas, ¿no? Radial, anillo y red. Este es un ejercicio rápido que tenemos para trabajar ahora en clase, ¿sí? Tienen ahí los 3 gráficos y lo que necesito, lo que necesito en este momento, les voy a compartir los gráficos, ¿sí? Es que ustedes puedan
rápidamente ponerme los nombres a cada uno de sus tipos de red en función a lo que ustedes crean y lo suben por WhatsApp, no hay problema. O pónganme directamente por WhatsApp, 1, a qué tipo de red, 2 y 3. Son tres sistemas, 3 gráficos. ¿Sí? Tenemos para eso, ¿qué? 2 minutos para trabajar. ¿Sí? Entonces les comparto el gráfico, ustedes me dicen qué sistema es 1, qué sistema es 2, qué tipo de red implica cada uno de los ejercicios. 1, 2 y 3. Vamos, a partir de ahora, 2 minutos.
Ok, ¿cómo les fue? Continuamos. ¿Quieren ver las respuestas hasta los que hayan enviado? Tengo de 2. Me falta uno más. Entonces las respuestas son: este es el gráfico, el número 2 es el gráfico de un sistema en red. El gráfico número 3 es un sistema tipo anillo. Y el gráfico número 1 es un sistema de red o malla. ¿Sí? Entonces creo que estaba bastante sencillo el trabajo. Había que simplemente identificar cuáles tenían redundancia, cuáles estaban sin retorno, sin respaldo, ¿no? Así que facilita, ¿sí? Continuamos. Estructuras del sistema de distribución. En los circuitos de subtransmisión y subestaciones de distribución es usual encontrar ambos tipos de arreglos, tanto radiales como en anillo. Es decir, el que es el más económico y el más usado, el que no tiene redundancia, como el que tiene redundancia con doble alimentación, ¿no? O doble respaldo. Hay muchas combinaciones de estructuras que se pueden utilizar en los sistemas eléctricos, aunque podemos decir que las principales son la radial, la anillo y la mallada. Pueden haber mixtas, ¿no? Combinaciones. La selección de la estructura del sistema de distribución depende principalmente de la continuidad del servicio deseada, la regulación del voltaje y de los costos. Algunas veces el sistema limita la aplicación de ciertas estructuras de distribución, ya que el diseño se debe hacer considerando las características y no como algo aislado. Para disminuir el número de fallas en el suministro de energía, los circuitos de distribución deben tener seccionadores en cada parte del circuito afectado para evitar que las fallas, ¿no? Que se conecte o las fallas en una parte del sistema afecten a todos los usuarios y se pueda ir restableciendo el servicio de acuerdo a las partes en las que se vaya reacondicionando o arreglando la falla encontrada, ¿no? En un punto específico. Las consideraciones de voltaje son importantes al momento de considerar todo lo que son los alimentadores, ¿no? Los factores importantes a tomar en cuenta al seleccionar los niveles de voltaje en un sistema de distribución son los siguientes: longitud, carga, número de subestaciones, capacidad, ciclos de mantenimiento, tipos de postes, sistemas de protecciones, tipos de aisladores, pérdidas de potencia, políticas de la empresa, código de red, caídas de voltaje, etcétera, ¿no? Entonces estos elementos son importantes cuando vamos a buscar el tipo de alimentador primario con relación al voltaje. Para determinar el voltaje en un sistema se requieren hacer estudios para ver cómo se va a encarar, con qué voltaje se va a alimentar esa sección. La seguridad es uno de los factores más importantes. Los alimentadores primarios localizados en áreas de baja densidad de carga están restringidos en longitud y carga, es decir, no podemos conectar más de lo que ya se ha diseñado o se ha establecido. En tanto que los alimentadores localizados en áreas de alta densidad, por ejemplo en zonas tipo industrial y comercial, pueden estar limitados por restricciones térmicas. En general, para una caída de voltaje, la longitud del alimentador y su carga están en función al nivel, ¿no? Cuando tenemos una caída de voltaje, cuando tenemos un corte de energía, es porque ha habido algún problema en cuanto al nivel de voltaje del alimentador, ya sea en el de distribución, en el que está cerca al poste de casa, etcétera, ¿no? La combinación óptima de los voltajes de subtransmisión y distribución desde el punto de vista económico dependen de todos los factores que hemos visto.
considerando carga, área a la que se sirve, topografía del terreno, rango de crecimiento de la carga, disponibilidad de los derechos de vía y sistemas de voltaje existente, entre otros. La carga se puede definir como la cantidad, ¿no? La carga es lo que hemos estado viendo en todas las consideraciones de voltaje. La carga se puede definir como la cantidad que caracteriza el consumo de potencia por parte de los receptores o consumidores de energía. ¿Cuántos equipos tenemos conectados en casa? Son la carga que consume el voltaje suministrado por la red. Estas cargas, según las empresas distribuidoras y según el tipo de equipos que se vayan a conectar, pueden clasificarse como residenciales, comerciales, industriales y en algún caso generales, ¿no? Las cargas residenciales, básicamente la de edificios de apartamentos, multifamiliares, condominios, urbanizaciones. Son de tipo resistivo mayormente. Incluyen todo lo que es alumbrado, calefacción, aparatos electrodomésticos. Las cargas comerciales son aquellas en áreas céntricas de las ciudades donde hay comercios, donde hay edificios de oficinas, consultorios. Pueden ser, o normalmente son trifásicas de potencias medianas. Punto 3, las industriales de grandes potencias que contratan el servicio en media o alta tensión tienen un componente de energía reactiva debido a la gran cantidad de motores instalados. Usualmente en estas cargas se descontrola el consumo de reactivos y se les realiza la gestión de carga. Cuando conectamos cargas industriales hay horarios establecidos en los cuales estas cargas pueden conectarse, no en los horarios de punta donde todos los usuarios están, por ejemplo, conectados. Cuando llegan a casa y empiezan a encender todos los equipos, las cargas industriales deberían estar ya fuera de servicio. La determinación de las cargas es la primera etapa en el proyecto de cualquier sistema de distribución de energía eléctrica. En base a las cargas se realiza el diseño. Entonces se seleccionan y comprueban los elementos, conductores, transformadores. Con ellos se ve el calentamiento, la variación, el voltaje. Se seleccionan los dispositivos, ¿ya? Se seleccionan los dispositivos para ver si hay compensación de potencias. Se establecen sistemas de protección, etcétera, ¿sí? Por dar algunos parámetros. En cuanto a los tipos de líneas, ¿no? Los tipos de líneas se clasifican de acuerdo a las áreas donde se van a instalar. Las áreas, en las líneas aéreas, el aislamiento es el aire, ¿no? El espacio vacío, excepto en los soportes, en los postes o en las torres. Tenemos variaciones de distancia, que ya les decía normativamente, difieren entre países, entre distribuidoras, entre tipos de líneas en cuanto al voltaje, ya sea media, alta, baja tensión. De acuerdo a la altitud del poste también se consideran líneas de diferente característica. La longitud del poste depende del espacio sobre la tierra, el número de crucetas a emplear, el equipo que sea indispensable, la resistencia del poste, la estructura, ¿no? El peso de las crucetas. Esto va con el tipo de poste, si es de hormigón, si es de madera. Los elementos principales cuando hablamos de tipos de líneas en un poste que deben superar obstáculos comunes en una ciudad, como por ejemplo vías, río, tráfico, longitud, áreas verdes, árboles, por ejemplo, ¿sí? Tienen como partes principales los aisladores, que habíamos visto cuál es su funcionalidad,
las arandelas, los conductores, los tornillos, tornillos de unión, las ataduras, las crucetas, ¿no? Hay líneas primarias y líneas secundarias. Las líneas secundarias, entre las primarias tenemos por el tipo de zona y de acuerdo a la longitud del poste, tenemos líneas primarias y secundarias. Las secundarias son aquellas soportadas de forma vertical. No está funcionando. A ver. Son aquellas que trabajan en forma vertical. Ahora sí. En forma vertical al suelo y por medio de racks secundarios, ¿no? El uso de racks secundarios simplifica la instalación de las líneas. Los tipos de líneas, hemos visto las secundarias, habíamos hablado de las subterráneas en algún momento, que son aquellas implantadas en ductos por la tierra, que tienen diferentes tipos de conductores, ya sea en primarios, secundarios, los transformadores también, todo eso va, toda esa conectividad va bajo tierra. Muchos condominios, por ejemplo, todos los que se están emplazando actualmente ya tienen como normativa, como premisa, en muchos de los casos que el tipo de conectividad sea subterránea. La mayor parte, si no es el 100% de las nuevas urbanizaciones en Santa Cruz, las del Urubó, tienen conectividad subterránea. Estos sistemas subterráneos, los conductores usualmente se encuentran aislados, ¿no? Entonces tienen una característica diferente, un tratamiento, un mantenimiento, un trabajo distinto al aéreo. Las construcciones subterráneas, perdón, se me ha ido. Las construcciones subterráneas, tanto en la obra civil, la infraestructura, el aislamiento, el tipo de conductor son mucho más costosos. Hay que tener mucho más cuidado con la corrosión porque se concentra la humedad. Y tenemos, por lo que mientras más elevado sea el voltaje que se distribuya, que se mande, va a requerir un aislamiento más grueso, ¿no? Tenemos los diferentes tipos de problemas que suceden en líneas subterráneas, la humedad, los gases y los ácidos que puedan atravesar el ducto o el conductor. Los ductos pueden ser concreto, plástico, fibra, fierro. Componentes de un sistema de distribución. El componente más común de un sistema de distribución es el poste. ¿No? Habíamos visto eso. ¿Cuáles son las partes de ese poste? Estructuras de suspensión, estructura de tracción. Esto ya solo de forma gráfica porque lo hemos visto, ¿no? Dentro de los grandes elementos que forman parte de una red de distribución tenemos a lo que son las subestaciones. Subestaciones aéreas, subestaciones de piso. Las subestaciones aéreas son las más simples y constan de un transformador, ya sea monofásico o trifásico, que está en un poste. Las subestaciones de piso en zonas urbanas son las que prestan el servicio a usuarios residenciales. Pueden estar bajo techo o a la intemperie. Utilizan un transformador. Los apartarrayos, todo poste, toda línea de distribución debe tener el cuidado de evitar las sobretensiones producidas por las descargas atmosféricas. Entonces se debe considerar los equipos que evitan los rayos, las diferentes formas de protección contra descargas atmosféricas, en este caso los apartarrayos, que son dispositivos de protección contra sobretensiones y que van instalados directamente sobre los postes
Un poste cuenta con las cuchillas seccionadoras, las cuales sirven de protección contra las sobrecorrientes y tienen la función de aislar eléctricamente los circuitos cuando tengamos un problema o alguna sobredescarga, alguna sobretensión producida en la zona, en el área donde están instalados esos postes. Las subestaciones de distribución, que también pueden ser subterráneas, se instalan bajo el nivel del piso, en zonas verdes, en predios o en predios particulares. Si es en predios particulares, debemos hacer el trámite para considerar que nos permitan usar ese predio, lo que se conoce como el derecho de vía, el derecho de piso. Este tipo de subestaciones están conformadas por bóvedas. Tienen seccionadores, ¿no?, para hacer el control, y son las tres grandes clasificaciones de subestaciones de distribución, ¿no? Las subterráneas, la de distribución y las de transmisión que habíamos visto anteriormente, ¿no? Ay, perdón, me he ido hacia atrás en vez de ir adelante. Ok, chicos, hoy hemos visto bastante teoría, ¿sí? Hemos trabajado bastante con todo lo referente a partes de los sistemas, a elementos, tipología de red, conectividad, tanto en distribución como en transmisión. Quiero saber si hasta el momento hay alguna consulta, alguna pregunta. Ok, entonces vamos a quedar ahí, ¿ya? En la teoría, sin antes comentarles que la tarea para la siguiente clase, por favor, va a ser elaborar el diagrama unifilar de la red de distribución más cercana a su casa, en lo que crean que es su casa, ¿sí? Desde la generación o un transformador específico, o si tienen un punto de generación el más cercano, hasta lo que es la acometida de sus domicilios, ¿sí? ¿Pueden hacer esto? Nuestra próxima clase va a ser el lunes. El viernes no tenemos clases, entonces el lunes a las 7:00 hasta las 7:00 van a tener opción de subir su tarea, que es el diseño de esta red, de este diagrama unifilar, de la red de distribución más cercana a lo que llega a ser sus casas. Preguntas, comentarios.